¿Te has sentido alguna vez atrapado por pensamientos que no te dejan avanzar? ¿Has cargado con culpas, miedos o inseguridades que sabotean tus decisiones y tu felicidad? La mayoría de las personas viven gran parte de su vida en piloto automático, repitiendo patrones mentales que aprendieron sin cuestionarlos. Se dejan arrastrar por la necesidad de aprobación, por el miedo al cambio, por la culpa del pasado o la ansiedad del futuro. Y lo peor es que ni siquiera se dan cuenta de que están siendo controladas por algo que pueden cambiar, su propia mente. Pero aquí está la verdad que nadie te dice: tienes el poder de liberarte de todo eso. Y eso es exactamente lo que vas a descubrir en este vídeo. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un audiolibro. Es una guía práctica, clara y directa para tomar el control total de tu vida emocional. A lo largo de este viaje vas a identificar cada una de esas zonas erróneas que están frenando tu crecimiento personal. Vas a aprender cómo se forman, cómo te afectan y lo más importante, cómo eliminarlas de raíz. Vas a descubrir cómo liberarte del miedo, de la culpa, de la necesidad de complacer a los demás, de la trampa de la justicia, de la preocupación constante, de la dependencia emocional y del pasado que aún te pesa. Vas a aprender a pensar por ti mismo, a valorarte, a vivir con autenticidad y a actuar con libertad. Cuando termines este vídeo, no serás la misma persona que empezó. Habrás dado un paso profundo y poderoso hacia tu verdadera independencia emocional. Habrás recuperado el control de tu vida. Y te habrás convertido en la persona que siempre debiste ser, tú mismo, sin excusas ni limitaciones. Prepárate para comenzar el viaje más importante de tu vida. El viaje hacia tu propia libertad interior. Capítulo 1. Hacerse cargo de uno mismo. La mayoría de las personas viven creyendo que su felicidad, su bienestar o su malestar dependen de lo que ocurre afuera, de las personas que los rodean, de sus circunstancias, del pasado o incluso del azar. Este capítulo rompe esa ilusión de forma directa. Aquí comienza el despertar. Hacerse cargo de uno mismo significa asumir, de una vez por todas, que tú eres el único responsable de lo que sientes, de lo que piensas, de lo que haces y, en consecuencia, de los resultados que obtienes en tu vida. Esto no se trata de culpa. No es un juicio. Es poder. Es liberación. Cuando comprendes que tus emociones no son producto inevitable de lo que los demás hacen o dicen, sino que dependen de tu interpretación, tu respuesta y tus decisiones internas, todo cambia. Ya no estás a merced del mundo exterior. Ya no eres una víctima. Te conviertes en protagonista. Esto implica abandonar las excusas. Ya no vale decir yo soy así porque así me criaron, es culpa de mis padres, la vida no me dio oportunidades, me lastimaron mucho, así es mi carácter. Todo eso puede ser cierto, pero mientras lo uses para justificar tu forma de vivir hoy, estarás cediendo tu poder personal. La madurez emocional empieza cuando dejas de señalar hacia afuera y comienzas a mirar hacia adentro. No puedes controlar lo que hacen los demás, pero sí puedes controlar lo que haces tú con eso. No puedes cambiar tu historia pasada, pero sí puedes transformar el significado que le das y decidir no seguir arrastrando sus cadenas. Asumir el control de tu vida significa reconocer que cada emoción negativa que persiste, el resentimiento, la ira, el miedo, la inseguridad, no es culpa de nadie más, sino una reacción que tú estás eligiendo mantener. Y si tú la mantienes, tú también puedes soltarla. Pero claro, esto no es cómodo. Hay una razón por la cual muchas personas prefieren vivir como víctimas. La responsabilidad asusta. Porque cuando reconoces que tú eres el responsable, ya no hay a quien culpar. Ya no puedes esperar que alguien venga a salvarte. La buena noticia es que no necesitas que nadie lo haga. Puedes salvarte tú mismo. Puedes comenzar ahora. Esta primera lección no busca darte una fórmula mágica. Busca ponerte frente a un espejo. Y lo que verás ahí tal vez no te guste al principio. Pero si tienes el valor de observarlo con honestidad, descubrirás algo profundo. Todo lo que necesitas para transformar tu vida ya está dentro de ti. Solo hace falta que decidas usarlo. Y ese es el primer gran paso de este viaje. Reconocer que tú eres el dueño de tu mente, de tus emociones y de tu destino. No importa cómo haya sido tu pasado. No importa cuántas veces hayas caído. A partir de hoy, puedes comenzar a caminar con conciencia,
con intención, con libertad. Y todo empieza con una elección, hacerte cargo de ti mismo. ¿Pero qué significa en la práctica hacerse cargo de uno mismo? Significa abandonar la vieja costumbre de esperar que el mundo se adapte a tus expectativas. Significa dejar de culpar a los demás por cómo te sientes. Significa darte cuenta de que, en cada situación, tienes una opción: reaccionar desde el automatismo o responder con conciencia. Muchos se levantan por la mañana y desde que abren los ojos están condicionados por lo externo. Si hace frío, están de mal humor. Si alguien los mira mal, se sienten rechazados. Si las cosas no salen como querían, se frustran. Todo lo que sucede a su alrededor parece tener el poder de controlar su estado de ánimo. Y eso es precisamente lo que los mantiene esclavizados. La libertad personal comienza cuando decides que nada ni nadie tendrá poder sobre ti sin tu consentimiento. Eso no significa volverte insensible o indiferente. Significa comprender que tus emociones no dependen directamente de los hechos, sino de lo que tú piensas sobre esos hechos. Puedes pasar por una situación difícil, como una crítica, una pérdida o una traición, y aún así conservar tu paz si eliges interpretar esa situación con madurez, con perspectiva y con una actitud constructiva. Pero eso solo es posible cuando asumes el control de tu mente. Aquí es donde empieza el verdadero trabajo: cuestionar tus pensamientos automáticos. Observar cómo sueles reaccionar ante los desafíos. Reconocer cuando estás actuando por impulso o repitiendo patrones heredados. Y, sobre todo, darte cuenta de que siempre existe otra forma de responder, una que esté alineada con la persona que realmente quieres ser. Hacerse cargo de uno mismo también implica dejar de esperar. Dejar de esperar que otros te den aprobación, reconocimiento, amor o validación. Porque mientras pongas tu valor en manos ajenas, serás vulnerable. Siempre. Cuando alguien te elogie, te sentirás bien. Cuando alguien te ignore, te hundirás. Así no se construye una vida firme. Así se vive a la deriva. El poder real llega cuando te bastas a ti mismo. Cuando sabes quién eres. Cuando confías en tu criterio. Cuando puedes mirarte al espejo y respetarte, sin necesidad de que otros lo hagan primero. Y eso no es arrogancia. Eso es dignidad. Eso es fortaleza emocional. Asumir esta responsabilidad también significa dejar de huir de ti. Dejar de llenarte de distracciones, de excusas, de ocupaciones que solo sirven para evitar el silencio donde podrías enfrentarte contigo mismo. Porque solo cuando te conoces, puedes empezar a transformarte. Instante. Este no es un vídeo más que pones de fondo mientras haces otra cosa. Esta puede ser la conversación que cambie tu relación con el dinero y con tu futuro. Estamos tan acostumbrados a distraernos, a saltar de contenido en contenido, que se nos olvida lo más importante. Lo que puede transformar tu vida no es lo que ves, es lo que decides escuchar de verdad. Y lo que estás escuchando ahora no es entretenimiento. Es una guía, un espejo, una posibilidad. La mayoría de personas abandona este tipo de contenido a los pocos minutos. No por falta de tiempo, sino por falta de compromiso. Pero tú sigues aquí. Eso significa algo. Significa que hay una parte de ti que ya no quiere seguir igual. Así que escúchame bien. No dejes que un mensaje sin valor te saque del camino. No permitas que el ruido apague lo que estás empezando a construir. Esta es tu oportunidad. Tu momento. Lo que viene a continuación puede ayudarte a tomar decisiones que cambien no solo tus finanzas, sino tu vida entera. Pero solo si estás presente. Solo si eliges quedarte. El camino hacia la libertad interior no se recorre culpando al mundo. Se recorre tomando decisiones. Y cada día, en cada pensamiento, en cada emoción, tienes una oportunidad: actuar desde la conciencia o repetir desde la costumbre. Esa es la base de todo crecimiento personal: entender que la vida no se trata de lo que te pasa, sino de lo que haces con lo que te pasa. Y cuando eso lo interiorizas, cuando realmente lo vives, empiezas a ver que todo, absolutamente todo, puede ser una oportunidad para evolucionar. Hacerse cargo de uno mismo no es una tarea de un solo día. Es una decisión que se toma a diario,
en cada pensamiento que eliges sostener, en cada emoción que decides alimentar o soltar, en cada palabra que pronuncias y en cada acción que llevas a cabo. La mayoría de las personas quiere cambiar su vida, pero no quieren cambiarse a sí mismas. Esperan resultados distintos actuando igual que siempre. Y eso es imposible. Si quieres una vida distinta, tienes que convertirte en alguien distinto. Y eso requiere responsabilidad total. Esta responsabilidad no significa perfección. Significa conciencia. Significa que, si fallas, no te justificas. Aprendes. Que, si te equivocas, no culpas. Corriges. Que, si sientes miedo, no lo niegas. Lo enfrentas. Porque cada vez que eliges conscientemente cómo actuar ante una situación, estás dejando de ser una marioneta de tus emociones y convirtiéndote en el autor de tu destino. Y aquí aparece una gran paradoja. Cuanto más te haces cargo de ti mismo, más libertad experimentas. Porque dejas de depender de lo externo para sentirte en paz. No necesitas que todos te entiendan, no necesitas que el mundo te trate como tú esperas. Aprendes a sostenerte desde adentro. Esto no te hace invulnerable, pero sí mucho más fuerte. Porque ya no te quiebras ante cualquier crítica. Ya no te defines por lo que los demás piensan. Ya no buscas afuera lo que solo puedes darte tú. Claro que este camino es exigente. Es mucho más fácil quejarse, culpar, victimizarse. Pero lo fácil te mantiene donde estás. Lo difícil, lo que requiere valentía y honestidad, es lo que te libera. En el fondo, sabes que ya no quieres vivir desde el miedo. Sabes que estás llamado a algo más grande que repetir el mismo dolor una y otra vez. Y todo comienza con este principio sencillo, pero poderoso. Yo soy el responsable de mi vida. Yo elijo cómo pienso, cómo siento y cómo actúo. Y si no me gusta lo que estoy viviendo, también puedo elegir cambiar. Cuando esta idea deja de ser una frase bonita y se convierte en una convicción interna, todo empieza a ordenarse. Ya no necesitas que el mundo sea perfecto para sentirte en paz. Te basta con ser coherente contigo mismo. Y esa coherencia, esa conexión entre lo que piensas, sientes y haces, es lo que realmente define una vida plena. Así cierra esta primera gran lección. El verdadero poder no está en cambiar a los demás ni en controlar lo que sucede afuera. El verdadero poder está en hacerte cargo de ti mismo, completamente, y desde ahí construir la vida que mereces. Capítulo 2. El primer amor. El primer amor del que deberíamos ocuparnos no es una persona, ni una relación, ni una historia romántica del pasado. El primer amor verdadero es el que sentimos, o deberíamos sentir, por nosotros mismos. Pero irónicamente, es el más descuidado, el más postergado, el más ignorado. Desde pequeños, aprendemos a complacer. A portarnos bien para que nos aprueben. A adaptarnos para que nos quieran. A decir lo que los demás quieren oír, a hacer lo que esperan de nosotros. Poco a poco vamos condicionando nuestra autoestima al juicio externo. Y así, sin darnos cuenta, olvidamos cómo amarnos sin condiciones. Pero hay una verdad fundamental que debemos recuperar. El amor propio no es un lujo, es una necesidad. No se trata de egocentrismo ni de arrogancia. Se trata de valorarte, respetarte y cuidarte por el simple hecho de que existes. Se trata de reconocer que eres digno de amor, aunque cometas errores, aunque tengas defectos, aunque no seas perfecto. Porque nadie lo es. Y aún así, mereces tu propio afecto. Muchas personas viven esperando que alguien venga a darles lo que ellas mismas no se dan: atención, cariño, respeto, compasión. Pero eso solo genera dependencia. Porque cuando necesitas a alguien para sentirte valioso, entregas tu poder. Y cada vez que esa persona no está, o no responde como tú esperas, te desmoronas. Ese vacío no se llena con otros. Solo puede llenarse desde adentro. Amarte a ti mismo significa aceptarte tal como eres ahora, sin necesidad de cambiar nada para merecer ese amor. Eso no significa que no quieras crecer o mejorar. Significa que no condicionas tu valor a tu evolución. Puedes avanzar desde el amor, no desde la autoexigencia cruel. Puedes mejorar sin destruirte.
Una de las señales más claras de falta de amor propio es la autocrítica constante. Ese diálogo interno que te dice que no eres suficiente, que no haces las cosas bien, que siempre te falta algo. ¿Te has escuchado alguna vez hablarte a ti mismo? ¿Tratarías a alguien que amas como te tratas tú? Muchas veces somos más compasivos con los demás que con nosotros. Nos perdonamos poco, nos exigimos demasiado. Y todo eso erosiona la base sobre la cual se construye cualquier bienestar, el aprecio por uno mismo. Por eso este capítulo es clave. Porque si no hay amor propio, no hay cimientos sólidos. Ninguna relación funcionará bien si tú no funcionas bien contigo. Ningún logro será suficiente si tú no te sientes suficiente. Ningún reconocimiento externo llenará el vacío que nace de la desconexión interna. Este primer amor no es una frase bonita. Es la relación más importante de tu vida. Y si no la cultivas, estarás siempre buscando en otros lo que solo tú puedes darte. Y lo más doloroso es que, mientras no te ames, no creerás que otros puedan amarte de verdad. Siempre dudarás, siempre desconfiarás, siempre sentirás que no lo mereces. Porque cuando uno no se acepta a sí mismo, tampoco puede aceptar el amor ajeno. Uno de los errores más comunes es creer que amarse a uno mismo es algo que sucede de manera automática o natural. No lo es. Amarse es una decisión. Es un acto de conciencia. Es un compromiso que se renueva cada día. No se trata de sentir cariño por ti solo cuando las cosas te salen bien. El verdadero amor propio aparece cuando te abrazas incluso en tus momentos más oscuros. Cuando, a pesar del error, eliges comprenderte. Cuando, en lugar de destruirte con reproches, eliges reconstruirte con compasión. Muchas veces, ese amor no surge porque nadie nos enseñó cómo se ve. Crecimos escuchando que pensar en uno mismo era egoísmo, que había que anteponer siempre las necesidades de los demás, que sacrificarse era una virtud, que merecer amor dependía de portarse bien o cumplir expectativas. Y así, aprendimos a juzgarnos con dureza, a olvidarnos de nosotros mismos. Pero hoy estás aquí para recordar que el amor propio no te aleja de los demás, te conecta de forma más sana. Cuando te amas, no exiges que el otro llene tus vacíos. No cargas a tus relaciones con expectativas imposibles. No necesitas demostrar ni impresionar. Solo puedes ofrecer amor libremente cuando no estás necesitado de él. Y eso solo se logra cuando ya estás lleno por dentro. Amarte también significa ponerte límites. No permitir abusos. No tolerar lo que te lastima. No aceptar estar en lugares donde tu paz no cabe. Porque cuando te respetas, no te conformas con menos de lo que mereces. Y eso transforma tus decisiones. Ya no estás dispuesto a rogar atención. Ya no te quedas donde no eres valorado. Ya no negocias con tu dignidad. Y si alguna vez lo hiciste, no te juzgues. Solo observa y aprende. Porque todo lo que hiciste buscando amor, aunque haya sido desde la carencia, fue una forma de gritar que querías sentirte visto, aceptado, querido. Y hoy sabes que puedes empezar a darte tú eso. Tú puedes ser la voz que te acompaña, que te calma, que te recuerda que vales. Y cuando esa voz se hace fuerte, ya no vives por aprobación. Vives desde tu verdad. El amor propio no es un destino, es una práctica. Cada vez que eliges no compararte, te estás amando. Cada vez que te hablas con amabilidad, te estás amando. Cada vez que priorizas tu salud, tu bienestar o tus sueños, aunque al otro le incomode, te estás amando. Y poco a poco, esa relación contigo se fortalece. Ya no necesitas convencer a nadie de quién eres. Sabes quién eres. Y con eso basta. El verdadero amor propio se manifiesta no solo en cómo te hablas o cómo te cuidas, sino también en cómo te sostienes cuando todo parece derrumbarse. En esos momentos donde la vida te sacude, donde las cosas no salen como esperabas, donde te enfrentas con la soledad, el fracaso o el rechazo, es ahí donde se pone a prueba si realmente estás de tu lado. Porque es fácil sentirse bien con uno mismo cuando todo marcha bien. Pero cuando fallas, cuando te equivocas, cuando te decepcionas, ¿sigues contigo o te abandonas? ¿Te levantas con ternura o te castigas con dureza?
El amor propio se mide en esos instantes. No por cuán perfecto seas, sino por tu capacidad de seguir siendo tu mejor aliado, incluso en medio del caos. Y no se trata de negar tus errores ni de justificarte siempre. Al contrario, se trata de mirarte con honestidad, con responsabilidad, pero también con compasión. Entender que estás en camino, que estás creciendo, que equivocarse no te hace indigno de amor, sino humano. Hay una diferencia enorme entre exigirte desde la falta y exigirte desde el amor. La primera te desgasta, te encierra, te llena de ansiedad. La segunda te impulsa, te expande, te da dirección. Y eso solo lo puedes sentir cuando dejas de tratarte como un enemigo interno, y comienzas a convertirte en tu propia fuente de apoyo. Amarte también significa permitirte disfrutar sin culpa. Darte espacios para ti. Reconocer tus logros, por pequeños que sean. Celebrarte. No necesitas esperar que alguien lo haga por ti para darte permiso de sentirte bien con lo que has logrado. Cuando aprendes a estar bien contigo, todo cambia. Tus relaciones se sanan porque ya no nacen desde la necesidad, sino desde la elección. Tu autoestima deja de depender de si te aceptan o no. Tu camino se vuelve más firme, porque caminas acompañado de ti mismo. Y no se trata de que nunca más vuelvas a dudar. Habrá días difíciles. Pero aún en esos días, podrás mirarte al espejo y decir, estoy aquí. No me abandono. No importa lo que pase, yo sigo siendo valioso. Y merezco tratarme con respeto, con paciencia, con amor. Esa es la base de toda transformación real. Porque nadie que no se ama a sí mismo puede vivir en plenitud. Y nadie que cultiva ese amor auténtico vive desde la carencia. Vive desde la abundancia interior. Y eso se nota. Se irradia. Se transmite. El primer amor no está en el pasado. Está dentro de ti. Y cada vez que lo eliges, estás cambiando tu historia. Capítulo 3. No hay culpables. Uno de los mayores obstáculos para el crecimiento personal es vivir atrapado en el juego de la culpa. Señalar con el dedo al pasado, a los padres, a la pareja, al gobierno, al jefe, a la mala suerte, o incluso a uno mismo. Culpamos a todo y a todos por lo que sentimos, por lo que no conseguimos, por lo que no somos. Pero lo que este capítulo plantea con contundencia es que la culpa no resuelve nada. No cambia el pasado. No mejora el presente. No construye el futuro. Solo desgasta. Solo debilita. Solo prolonga el sufrimiento. Cuando culpas a alguien más, entregas tu poder. Le das a esa persona, o situación, el control de tu vida. Estás diciendo, de manera implícita, yo no tengo responsabilidad sobre esto. Soy una víctima. Y con esa creencia, te quedas inmóvil. Porque si otro es el culpable, entonces tú no puedes hacer nada. Te resignas. Te rindes. Esperas que el mundo cambie, que alguien repare tu dolor, que algo externo venga a salvarte. Y cuando la culpa es hacia ti mismo, el efecto no es muy distinto. Te castigas mentalmente. Te repites una y otra vez lo que hiciste mal, lo que no hiciste a tiempo, lo que no supiste resolver. Y esa autoacusación te paraliza. Te impide avanzar. Te mantiene atado a lo que ya no puedes modificar. Pero aquí es donde surge una idea transformadora. No hay culpables, hay responsables. La culpa es estéril. La responsabilidad, en cambio, es fértil. Porque no se enfoca en castigar, sino en aprender. No se centra en el pasado, sino en el presente. No busca justicia emocional, sino libertad interior. Cuando asumes responsabilidad, estás diciendo, esto me duele. Esto me marcó. Pero yo elijo qué hacer con esto a partir de ahora. Y eso te devuelve el poder. Porque ya no necesitas que los demás cambien. No dependes de una disculpa que nunca llegó. No quedas anclado al ayer. La responsabilidad te permite reconstruirte. Puedes haber sido herido, sí. Pero no necesitas seguir viviendo desde esa herida. Puedes haber cometido errores, sí. Pero no necesitas seguir arrastrándolos como cadenas. La culpa crea estancamiento. La responsabilidad crea transformación.
Liberarte de la culpa no significa negar el daño que recibiste o minimizar tus errores. Significa dejar de vivir desde el resentimiento o el autorreproche y empezar a moverte hacia un lugar más constructivo. Cuando alguien te ha herido, una infancia difícil, una traición, un abandono, una injusticia, es natural sentir dolor. Pero si después de ese evento, años después, todavía sientes que tu vida está determinada por lo que ocurrió, es momento de hacer una pausa y preguntarte: ¿cuánto de mi presente depende de aquello, y cuánto de lo que yo sigo repitiendo en mi mente? Porque muchas veces no es el hecho lo que nos mantiene atrapados, sino el relato que seguimos contando sobre ese hecho. Repetimos una y otra vez cómo nos afectaron, cómo arruinaron nuestras oportunidades, cómo nos hicieron daño. Y al hacerlo, reabrimos la herida. La alimentamos. La hacemos parte de nuestra identidad. Pero tú no eres tu herida. Tú no eres tu historia. Eres quien tiene la capacidad de resignificarla. Puedes mirar hacia atrás y decir: eso me pasó. Me dolió. Pero no me define. Y no quiero seguir dándole el poder de determinar quién soy o cómo vivo hoy. Y cuando la culpa es hacia ti, el camino es el mismo. No necesitas negar que cometiste errores. Lo importante es cómo los interpretas. ¿Vas a seguir cargando con ellos como castigo? ¿O vas a transformarlos en experiencia? Hay una gran diferencia entre arrepentirse y castigarse. El arrepentimiento auténtico es una puerta a la evolución. Pude haber actuado mejor. Hoy lo entiendo. Hoy soy otra persona. Pero el castigo mental constante, esa voz interna que no perdona, solo te desgasta. No te mejora, solo te debilita. ¿De qué sirve que te condenes cada día por algo que ya no puedes cambiar? ¿Qué estás construyendo con esa culpa? Nada. Solo más sufrimiento. La culpa no es una forma de justicia. Es una forma de tortura emocional. Y tú no necesitas seguir torturándote para demostrar que aprendiste. Lo que necesitas es avanzar. Crecer. Cambiar desde el amor, no desde el dolor. Por eso es tan importante entender esta idea. Nadie te puede liberar de la culpa, excepto tú. Ni una disculpa que recibas, ni una aprobación externa, ni siquiera un perdón que venga de otro. Eres tú quien tiene que soltar. Eres tú quien tiene que decidir que ya es suficiente. Y no porque lo que pasó no importe, sino porque tú sí importas. Y mereces vivir libre. Vivir sin culpa no significa vivir sin responsabilidad. Todo lo contrario. Cuando asumes que no hay culpables, no estás evadiendo tu papel en lo que ocurre. Estás eligiendo salir del drama emocional para entrar en la acción consciente. Responsabilidad no es cargar con un peso. Es sostener una dirección. Es decirte a ti mismo: esto es lo que quiero construir a partir de ahora, sin quedarme atado a lo que ya no puedo cambiar. Y eso requiere madurez. Requiere coraje. Porque es mucho más fácil quedarse en el lugar conocido del resentimiento que salir a crear una vida distinta desde el presente. Pero hay algo profundamente liberador en hacerlo. Porque cuando sueltas la culpa, sueltas también el papel de víctima. Y al hacerlo, dejas de ser un efecto de las circunstancias y te conviertes en causa. Ya no eres alguien a quien le pasan cosas. Eres alguien que decide cómo responder ante lo que pasa. Y eso se refleja en todo. En tus relaciones, donde ya no culpas a los demás por lo que tú permites. En tu trabajo, donde dejas de justificar tu insatisfacción y eliges hacer cambios reales. En tu salud emocional, donde eliges dejar de alimentar pensamientos que solo te destruyen. La verdadera sanación comienza cuando aceptas tu historia sin buscar culpables. No necesitas odiar a nadie. No necesitas castigarte más. Solo necesitas mirar con honestidad, aprender lo que tengas que aprender, y seguir adelante. Porque la vida no se vive hacia atrás. Es importante también recordar esto: cada persona hace lo que puede con el nivel de conciencia que tiene en ese momento. Eso no justifica las heridas que hayas recibido. Pero sí te ayuda a soltar el veneno que implica seguir cargando con odio, rencor o culpa. Nadie puede cambiar su pasado. Pero todos podemos cambiar la forma en que elegimos vivir con él. Y tú estás aquí para eso. Para dejar de repetir lo que duele.
para liberarte de lo que pesa, para empezar a caminar sin esa mochila emocional que te impide avanzar. Hoy puedes decir: no hay culpables. Hay experiencias. Hay decisiones. Hay caminos. Y yo elijo construir el mío con responsabilidad, con paz y con libertad. Capítulo 4. Explorando lo desconocido. Hay algo en el ser humano que lo impulsa constantemente hacia el cambio, la evolución, el descubrimiento, pero al mismo tiempo, hay otra fuerza interna, más silenciosa pero poderosa, que lo empuja a quedarse donde está, a mantenerse dentro de lo conocido, aunque eso signifique permanecer en el sufrimiento. Este capítulo revela una verdad incómoda pero esencial: muchas veces preferimos lo malo conocido antes que lo bueno por conocer. Y no porque seamos conformistas por naturaleza, sino porque el miedo a lo desconocido tiene un peso psicológico enorme. Nuestra mente ha sido entrenada para buscar seguridad. Y la seguridad está, casi siempre, en la rutina, en lo familiar, en lo previsible. El problema es que ese entorno conocido, aunque te haga sentir seguro, puede estar limitando tu vida, tus posibilidades, tu libertad. Pero aún así, lo defiendes. Aún así, lo eliges cada día. Porque lo nuevo implica incertidumbre. Y la incertidumbre asusta. Cambiar de trabajo, salir de una relación que ya no te nutre, empezar un proyecto personal, mudarte, aprender algo nuevo, atreverte a expresar lo que sientes, todo eso implica enfrentarte a lo desconocido. Y ahí, muchas veces, retrocedes. No porque no quieras avanzar, sino porque el miedo se disfraza de prudencia, de lógica, de responsabilidad. Te dices a ti mismo: no es el momento, no estoy preparado, y si sale mal, mejor me quedo como estoy. Y en esas frases se te va la vida. Explorar lo desconocido no es actuar sin pensar. Es atreverte a salir de la zona de confort, sabiendo que lo que hay afuera puede darte algo mucho mejor que lo que estás sosteniendo solo por costumbre. Pero eso requiere que te enfrentes a la incomodidad, al vacío temporal, a no saber qué pasará después. Y ahí es donde muchas personas se detienen. Porque confundimos lo incómodo con lo peligroso. Pero son cosas distintas. Lo incómodo es crecer. Lo peligroso es quedarte toda la vida en el mismo lugar por miedo a lo nuevo. Este capítulo te invita a mirar con honestidad esa zona conocida donde llevas demasiado tiempo. Tal vez sea una forma de pensar. Tal vez sea una relación. Tal vez sea una imagen de ti que ya no encaja con quien eres hoy. Y sin embargo, la sigues sosteniendo. ¿Por qué? Porque soltar da vértigo. Porque empezar de nuevo da miedo. Porque hay una parte de ti que prefiere lo seguro, aunque ya no tenga sentido. Pero la vida no se expande en lo seguro. Se expande en el riesgo. En la curiosidad. En el salto al vacío con conciencia. Y si no te atreves a explorar lo desconocido, nunca sabrás de lo que eres realmente capaz. La resistencia al cambio tiene raíces profundas. No es solo temor a lo que viene. Es también apego a lo que conoces, incluso cuando eso que conoces te limita o te hace daño. Paradójicamente, muchas personas encuentran una especie de consuelo en su malestar. Saben cómo vivir en el conflicto. Saben cómo sobrevivir en la insatisfacción. Y al no saber cómo sería una vida diferente, se aferran a lo que ya tienen, aunque no los haga felices. Pero aquí aparece una verdad incómoda. El crecimiento no ocurre dentro de lo cómodo. O sales voluntariamente de la zona que conoces, o la vida, eventualmente, te sacará a la fuerza. Porque todo lo que no evolucionas por voluntad, termina convirtiéndose en crisis. Y esas crisis, muchas veces, no son castigos, sino oportunidades que llegan disfrazadas de caos para empujarte a cambiar. ¿Y qué necesitas para atravesar lo desconocido sin paralizarte? Necesitas confianza. Pero no confianza ciega en que todo saldrá bien, sino confianza en ti mismo. Confianza en que, pase lo que pase, podrás enfrentarlo. Confianza en que no necesitas tener todas las respuestas para comenzar. Confianza en que cada paso hacia adelante, por incierto que sea, te está acercando a una versión más libre, más auténtica y más viva de ti. Lo desconocido da miedo porque no hay garantías. Pero si buscas garantías antes de moverte, nunca vas a moverte.
La vida real no ofrece certezas absolutas. Ofrece caminos, decisiones, experiencias. Y cuando te atreves a caminar aún con miedo, es cuando el miedo empieza a perder poder. A veces idealizamos la seguridad, creyendo que ahí está la paz. Pero no es así. La paz verdadera nace cuando vives alineado con lo que deseas, aunque eso implique riesgos. No estás en paz por evitar el cambio. Estás en paz cuando dejas de traicionarte solo por mantener una falsa estabilidad. Explorar lo desconocido es soltar la necesidad de control absoluto. Es abrirte a la posibilidad de que, incluso si las cosas no salen como esperabas, igual puedes ganar. Porque habrás crecido. Habrás aprendido. Habrás descubierto algo nuevo sobre ti que no sabías. Y eso vale más que cualquier certeza vacía. Explorar lo desconocido no es simplemente cambiar por cambiar. Es un acto de valentía profunda. Es una declaración de que ya no quieres vivir en automático. Es elegir conscientemente dejar atrás una identidad que ya no te representa, para permitirte descubrir quién puedes llegar a ser. Y eso implica atravesar el umbral de la incomodidad. Ese espacio donde no hay certezas, donde todo es nuevo, donde sientes que pierdes el control. Ahí es donde muchos se detienen. Pero también es ahí donde ocurre la transformación. Nadie se transforma realmente sin pasar por ese vacío. Ese lugar incierto donde ya no eres lo que eras, pero todavía no eres lo que serás. Ese lugar incómodo donde no puedes predecir el resultado, pero eliges seguir adelante porque lo que te espera vale más que lo que estás dejando atrás. Cada vez que te atreves a dar un paso hacia lo desconocido, aunque sea pequeño, estás rompiendo una cadena. Estás diciendo, no voy a dejar que el miedo dirija mi vida. Estás eligiendo la evolución, no la repetición. Y en ese momento, algo dentro de ti cambia para siempre. Porque te das cuenta de que el miedo no desaparece con el pensamiento. Desaparece con la acción. Y cuando actúas, cuando lo enfrentas, cuando te mueves a pesar de él, descubres que no era tan grande como parecía. Descubres que tú eres más fuerte, más capaz, más sabio de lo que creías. Y entonces lo desconocido ya no es una amenaza. Es una oportunidad. Es un terreno fértil donde puedes sembrar una nueva versión de ti. Donde puedes construir desde la autenticidad, no desde la costumbre. Desde la elección, no desde el deber. Desde el deseo profundo de vivir una vida que tenga sentido para ti. Este capítulo no te pide que saltes al vacío sin pensar. Te pide que dejes de vivir enjaulado por lo que ya conoces. Que te cuestiones si lo que llamas seguridad es en realidad una prisión. Y que te des permiso, por primera vez en mucho tiempo, de imaginar un futuro distinto. Porque si no lo haces tú, nadie lo hará por ti. Y si no es ahora, ¿cuándo? Capítulo 5. El absurdo de la ira. La ira es una emoción intensa, explosiva, y a veces incluso adictiva. Surge cuando las cosas no salen como esperas, cuando alguien te contradice, cuando te sientes frustrado, ofendido, traicionado o atacado. Y sin embargo, este capítulo plantea una idea disruptiva. La ira, por más común que sea, es absurda. ¿Por qué? Porque no resuelve nada. Porque no cambia lo ocurrido. Porque no mejora la situación. Y porque, aunque parezca darte fuerza, en realidad te quita claridad, te arrebata el control y te convierte en esclavo de tu propia reacción. Muchos defienden su ira como si fuera una forma de justicia. Creen que enojarse los empodera, que gritar los hace respetables, que explotar demuestra que no se dejan pisotear. Pero eso no es poder. Eso es descontrol. Eso es actuar desde el ego herido, no desde la conciencia. La ira casi siempre nace de una expectativa no cumplida. Esperabas que alguien actuara de cierta manera, y no lo hizo. Esperabas que el mundo respondiera a tu medida, y no ocurrió así. Entonces te enojas. Y en ese enojo, crees que estás haciendo algo. Pero no estás resolviendo nada. Solo estás descargando tu frustración, generando tensión, y afectando negativamente tus relaciones y tu bienestar. Este capítulo no niega que hay situaciones que duelen, que decepcionan o que exigen límites. Pero plantea una diferencia crucial. Puedes actuar con firmeza sin necesidad de enojarte.
Puedes poner límites sin explotar. Puedes defender tus ideas sin gritar. Puedes sentir molestia sin dejar que esa molestia tome las riendas de tu comportamiento. La ira es una señal, sí, pero no debe convertirse en tu guía. Porque cuando lo hace, te desconecta de tu inteligencia, de tu sensibilidad, de tu capacidad de elegir cómo responder. Y cuando pierdes eso, pierdes libertad. Muchas personas justifican su mal carácter diciendo yo soy así o es que me hacen enojar. Pero la verdad es que nadie te hace enojar. Eres tú quien decide, aunque sea de forma inconsciente, reaccionar con ira. Y si es una decisión, también puedes aprender a hacer otra. Ahí está el punto esencial de esta lección. La ira no es inevitable. Es una elección que puedes dejar de tomar. Cuando vives bajo el control de la ira, tu mundo se vuelve un campo de batalla. Todo es personal. Todo es ofensivo. Todo es motivo de reacción. Y así, terminas desgastado. No solo tú, sino también las personas que te rodean. Porque nadie quiere estar cerca de alguien que explota por todo, que vive a la defensiva, que interpreta cada situación como una amenaza. La ira sostenida no solo daña tus vínculos. También daña tu cuerpo. Aumenta la presión arterial, tensa los músculos, afecta tu digestión, tu sistema nervioso y tu salud en general. Es como si vivieras en un estado de emergencia constante. Y ese estado, si se mantiene en el tiempo, te va consumiendo por dentro. Pero lo más profundo de esta emoción es su raíz, la creencia de que el mundo debería adaptarse a tus deseos. Esperas que las personas sean como tú quieres. Esperas que todo se ordene como tú imaginas. Y cuando eso no pasa, porque el mundo no funciona así, te enojas. Es una lucha constante contra la realidad. La ira nace de la resistencia. Resistencia a aceptar que los demás piensan distinto. Resistencia a entender que no puedes controlar todo. Resistencia a tolerar lo inesperado, lo imperfecto, lo que no se ajusta a tu esquema mental. Y cada vez que te resistes, te tensas. Y cuando te tensas, pierdes claridad. Y sin claridad, pierdes libertad. Este capítulo te invita a observar con honestidad tus momentos de ira. A preguntarte, ¿realmente me ayuda esto? ¿Estoy solucionando algo con esta reacción? ¿O solo estoy dejando que mi emoción tome el control porque no sé manejar el desacuerdo, la frustración o la diferencia? Lo transformador ocurre cuando descubres que no necesitas la ira para ser firme. Que puedes decir no con calma. Que puedes expresar tu opinión sin agresión. Que puedes vivir en paz aunque el mundo no funcione como tú quisieras. La madurez emocional no consiste en reprimir lo que sientes. Consiste en reconocerlo y decidir qué hacer con eso desde un lugar más alto, más sabio, más libre. Porque gritar, golpear la mesa o herir con palabras es fácil. Lo difícil, y lo verdaderamente poderoso, es mantener la serenidad en medio del caos. Vivir sin ira no significa vivir sin carácter. No se trata de volverte sumiso ni de permitir abusos. Se trata de elegir una respuesta más inteligente, más efectiva y más alineada con la persona que realmente quieres ser. Porque cuando reaccionas con ira, pierdes el control. Pero cuando respondes con conciencia, ganas poder. Poder para influir sin destruir. Poder para comunicar sin atacar. Poder para proteger tus límites sin levantar muros emocionales que te aíslan. La verdadera fuerza no está en levantar la voz, sino en mantener la calma cuando todo a tu alrededor se desordena. Esa calma no es debilidad. Es dominio interno. Es señal de que tú estás al mando, no tus emociones. Este capítulo te recuerda algo esencial. Si permites que la ira dirija tu vida, vas a vivir atrapado en un ciclo interminable de frustración, culpa y resentimiento. Y lo peor es que te acostumbrarás. Llegará un punto donde creerás que ese malestar constante es parte de tu personalidad. Pero no lo es. Es un hábito emocional que puedes desaprender. Y desaprenderlo comienza con una decisión: observar tu ira sin justificarla. Notarla cuando aparece, reconocerla sin dejarte arrastrar por ella. Preguntarte, ¿qué me está mostrando esto? A veces, la ira es una señal de que necesitas expresar algo que has callado demasiado tiempo.
Otras veces, es un reflejo de una expectativa poco realista. Y muchas veces, es solo un patrón aprendido que ya no necesitas repetir. Cuando te vuelves consciente de ese patrón, puedes elegir algo distinto. Puedes respirar antes de responder. Puedes callar cuando tu impulso es gritar. Puedes retirarte a tiempo para no dañar lo que después querrás sanar. Y eso no es huir. Es cuidar. Cuidarte a ti y cuidar tus vínculos. Vivir con menos ira es vivir más liviano. Más presente. Más lúcido. Porque cuando dejas de reaccionar ante todo, descubres que muchas de las cosas que antes te sacaban de quicio, en realidad no eran tan graves. Eras tú quien las magnificaba desde el ego. Y poco a poco, esa tranquilidad que antes parecía imposible se convierte en tu nueva base. Una base donde puedes actuar con firmeza, con claridad, con respeto. Una base donde ya no necesitas destruir para defenderte. Una base desde donde puedes vivir con dignidad y, sobre todo, con paz. Capítulo 6. Las tonterías de la aprobación. Desde pequeños, nos enseñan a buscar aprobación. A que si somos buenos, nos felicitan. Si obedecemos, nos premian. Si agradamos, nos quieren. Y así, sin darnos cuenta, crecemos con la idea de que nuestro valor depende de lo que los demás piensen de nosotros. Este capítulo desenmascara esa creencia y la llama por lo que es, una tontería. No porque desear agradar sea malo en sí mismo, sino porque cuando ese deseo se convierte en necesidad, pierdes tu autenticidad. Te conviertes en una versión editada de ti mismo. Y lo más grave, terminas viviendo una vida que no es realmente tuya. Vivir buscando aprobación es vivir con una máscara. Es actuar para encajar. Es callar tu verdad para evitar el juicio. Es decir lo que otros quieren oír, hacer lo que esperan, vestir, pensar y comportarte como crees que será aceptado. Y aunque por fuera parezcas exitoso o correcto, por dentro sientes un vacío. Porque no estás siendo tú. La aprobación es adictiva. Cada vez que alguien te valida, te sientes valioso. Pero cuando no lo hacen, dudas de ti. Entonces haces más esfuerzos para complacer. Y cuanto más te esfuerzas, más te alejas de tu esencia. Este capítulo plantea una pregunta clave. ¿Cuánta parte de tu vida has diseñado en función de agradar a otros? ¿Estás en la profesión que elegiste tú, o la que tus padres esperaban? ¿Te comportas como eres, o como crees que deberías ser para caer bien? ¿Tomas decisiones alineadas con tu voz interna o con las expectativas externas? Porque cada vez que haces algo solo para evitar el juicio ajeno, estás cediendo poder. Estás diciendo, mi valor depende de ti. De tu aprobación. De tu mirada. Y eso no es libertad. Eso es una forma de esclavitud emocional. Lo más irónico es que, incluso cuando logras agradar a todos, no te sientes pleno. Porque ese reconocimiento no llena el vacío que hay cuando te has abandonado a ti mismo. Este capítulo no dice que no debas cuidar tus relaciones o actuar con empatía. Dice que la base de tu bienestar no puede ser lo que los demás opinen. Porque eso cambia todo el tiempo. Y si tú cambias contigo cada vez que cambia una opinión externa, nunca vas a tener estabilidad interna. Una vida basada en la aprobación externa es una vida frágil. Porque está sostenida por algo que no controlas, la opinión de los demás. Y esa opinión es inestable, subjetiva, cambiante. Lo que hoy te aplauden, mañana te critican. Lo que un grupo celebra, otro lo rechaza. Si buscas validación en cada paso, vivirás ajustándote al clima emocional de los demás. Serás camaleónico. Y esa adaptación constante no es flexibilidad, es pérdida de identidad. La necesidad de aprobación puede disfrazarse de muchas formas. Puede parecer amabilidad, cuando en realidad es miedo a molestar. Puede parecer cortesía, cuando en realidad es incapacidad para decir no. Puede parecer empatía, cuando en el fondo es temor al rechazo. Y aquí hay una pregunta clave. ¿Qué tanto de lo que haces lo haces por ti, y qué tanto lo haces para no decepcionar a alguien más? Porque si tu comportamiento, tus palabras, tus elecciones están siempre guiadas por evitar el conflicto o por complacer, entonces estás viviendo desde el miedo, no desde tu verdad.
Este capítulo te invita a mirar con valentía esos momentos en los que te traicionas por encajar. Cuando dices sí queriendo decir no. Cuando aceptas planes, compromisos o relaciones que no deseas. Cuando finges estar de acuerdo solo para evitar ser señalado. Ahí es donde se gesta la pérdida de poder personal. Y lo más doloroso es que esa necesidad de aprobación nunca se sacia del todo. Siempre sentirás que falta algo. Siempre querrás demostrar más. Es un círculo que se alimenta de inseguridad y miedo al rechazo. Pero hay una salida: empezar a escucharte a ti. No se trata de ignorar por completo a los demás. Se trata de priorizar tu coherencia interna. ¿Lo que estoy haciendo refleja lo que soy? ¿Estoy actuando desde el deseo auténtico o desde la expectativa de agradar? ¿Estoy buscando conexión o estoy comprando aceptación a cambio de mi libertad? Cuando vives desde el deseo de aprobación, cada crítica te derrumba. Cuando vives desde la autenticidad, cada crítica se convierte en una oportunidad para reafirmarte. Porque sabes que no necesitas caerle bien a todos. Sabes que no estás aquí para encajar en moldes, sino para vivir tu camino con verdad. Liberarte de la necesidad de aprobación es, en esencia, un acto de madurez emocional. Significa que ya no necesitas ser visto para sentirte valioso. Significa que ya no estás dispuesto a cambiar tu esencia para encajar. Significa que has comprendido que tu valor no se negocia, no se pide, no se mendiga. Se reconoce. Desde adentro. Y cuando llegas a ese punto, algo cambia en ti. Tu forma de caminar, de hablar, de decidir, de relacionarte, se transforma. Ya no buscas impresionar. No tienes que demostrar nada. No necesitas validarte con logros, con títulos, con poses o con frases medidas para caer bien. Solo eres. Y eso basta. Claro que el miedo al rechazo puede seguir apareciendo. Es natural. Es humano. Pero ya no dirige tu vida. Ya no tomas decisiones para evitarlo. Tomas decisiones para honrar tu verdad, aun si eso incomoda a otros. Y ahí está el verdadero respeto, no en agradar a todos, sino en respetarte a ti, aunque eso signifique decepcionar a quienes esperaban otra versión de ti. Porque decepcionar a otros es inevitable. Pero decepcionarte a ti mismo, eso sí es un precio demasiado alto. Este capítulo te invita a elegir con quién quieres vivir en paz. ¿Con el mundo, a costa de ti? ¿O contigo mismo, aun si eso significa dejar de ser entendido, aplaudido o aprobado por todos? Cuando eliges lo segundo, tu vida se vuelve más simple, más clara, más libre. Ya no necesitas maquillarte emocionalmente para gustar. Ya no filtras tus sueños, tus ideas, tu voz. Te permites ser. Y desde ese lugar, las relaciones también cambian. Porque ahora no te vinculas desde la necesidad, sino desde la elección. Ya no pides que te acepten. Te muestras tal como eres, y quien resuene, se quedará. Y quien no, simplemente no es parte de tu camino. Esa es la belleza de la autenticidad. No agrada a todos, pero conecta con lo verdadero. Y eso, al final del día, es lo único que importa. Capítulo 7. Rompiendo la barrera del convencionalismo. Vivimos en un mundo que celebra lo predecible, lo aceptado, lo que encaja. Desde muy temprano, nos enseñan que es correcto, que es normal, que se espera de nosotros. Cómo debemos vestir, que debemos estudiar, cómo formar una familia, qué aspiraciones tener, cómo comportarnos. Y sin darnos cuenta, comenzamos a seguir ese guión impuesto, aunque muchas veces no lo cuestionemos, aunque no se parezca en nada a lo que realmente deseamos. Este capítulo es una invitación poderosa a romper con esa programación. A salir del molde. A desafiar lo establecido no por rebeldía vacía, sino por autenticidad. Porque lo convencional no siempre es lo mejor. Lo que es común, no siempre es lo correcto. Y lo que funciona para muchos, puede no funcionar para ti. El convencionalismo se presenta como una especie de refugio. Una forma de no incomodar, de no destacar, de no arriesgar. Pero ese refugio se convierte muy pronto en una jaula. Una jaula dorada, adornada con expectativas sociales, con normas no escritas, con frases como:
Eso no se hace. ¿Qué van a decir? Así no es la vida. Y tú, con miedo a decepcionar, a fallar, a ser señalado, te adaptas, aunque por dentro sientas que no estás viviendo tu verdad. Romper con esa barrera no es fácil. Implica cuestionar ideas que diste por ciertas toda tu vida. Implica decepcionar a quienes quieren que sigas el guión. Implica soportar miradas de juicio, comentarios incómodos, críticas disfrazadas de consejos. Pero también implica otra cosa, vivir de verdad. Porque el precio de seguir lo convencional es alto. Callas tus sueños. Apagas tu creatividad. Y te acostumbras a una vida que no te representa, pero que socialmente es aprobada. Este capítulo te propone algo distinto. Que empieces a escuchar tu propia voz por encima del ruido externo. Que te preguntes si estás viviendo la vida que realmente quieres, o simplemente la vida que te dijeron que debías tener. Y si la respuesta te incomoda, entonces es momento de despertar. El convencionalismo opera como una fuerza invisible, pero poderosa. Te dice cómo debe lucir el éxito, cómo se construye una familia, qué tipo de trabajo es seguro, qué comportamientos son aceptables. Y aunque muchos se sienten asfixiados dentro de esas normas, prefieren quedarse ahí antes que enfrentar la incertidumbre de ser diferentes. ¿Por qué ocurre esto? Porque ir contra lo establecido genera incomodidad. Y no solo para ti, sino para los demás. Tu libertad puede incomodar a quienes no se atreven a romper sus propias cadenas. Tu autenticidad puede ser vista como amenaza por quienes viven adaptándose al molde. Entonces, muchas personas eligen callar. Se quedan en relaciones sin amor porque así es el matrimonio. Siguen carreras que no disfrutan porque es lo que da estabilidad. Reprimen pasiones, talentos, ideas, porque eso no da dinero, o eso no es serio. Y con cada renuncia silenciosa, se alejan un poco más de sí mismos. ¿Pero quién escribió esas reglas? ¿Quién definió que eso era lo correcto? ¿Y por qué deberías vivir según un plan diseñado por otros? Este capítulo te recuerda algo fundamental. Lo único que realmente te pertenece es tu vida. Y si no la vives desde tu verdad, desde tu deseo, desde tu propósito, nadie lo hará por ti. Romper con el convencionalismo no significa volverte un rebelde sin sentido. Significa darte permiso para pensar por ti mismo. Para construir tu camino, aunque no se parezca al de nadie más. Para elegir relaciones más conscientes, trabajos más alineados, rutinas más propias. Para dejar de actuar por deber y comenzar a actuar por convicción. Y esto no es un camino fácil. Al principio, probablemente recibirás más críticas que apoyo. Más dudas que certezas. Pero con el tiempo, empieza a pasar algo hermoso. Empiezas a sentirte en paz contigo. Empiezas a respirar más profundo. Empiezas a reconocerte en tu reflejo. Y eso, esa sensación de ser tú, sin disfraces ni roles prestados, no tiene precio. Romper la barrera del convencionalismo es, en el fondo, un acto de dignidad. Es mirar al mundo y decir, yo no vine aquí para cumplir un guión. Vine para escribir el mío. Y eso cambia todo. Cuando dejas de vivir bajo el control de lo que se supone que deberías hacer, empiezas a reconectar con algo que estaba dormido, tu verdadera identidad. Esa parte tuya que sabe lo que quiere. Que siente con fuerza. Que tiene sueños no negociables, aunque nadie los entienda. Y esa voz, cuando la escuchas, se vuelve cada vez más clara. Más firme. Más libre. Pero claro, la libertad tiene un precio. Tendrás que aprender a convivir con el juicio ajeno. A decepcionar a quienes esperaban otra versión de ti. A avanzar sin garantías. A construir sin planos heredados. Y aún así, valdrá la pena. Porque no hay éxito más profundo que vivir una vida que se parezca a ti. Una vida donde no te levantas para cumplir expectativas, sino para honrar tu esencia. Donde tus decisiones no nacen del miedo, sino de la conexión contigo mismo. Donde no necesitas esconderte, adaptarte o fingir. Solo ser. Este capítulo no te dice que ignores a los demás ni que rechaces toda estructura. Te dice que elijas. Que selecciones qué ideas, qué caminos,
qué reglas tienen sentido para ti. Y que te des permiso de reinventarte si lo que heredaste ya no te representa. Porque lo convencional puede ofrecerte comodidad, pero rara vez te da plenitud. Y tú no viniste a esta vida a quedarte cómodo. Viniste a evolucionar, a crecer, a expresarte con autenticidad. Así que hoy puedes comenzar a hacerlo. No necesitas grandes gestos. Solo empezar a vivir un poco más alineado contigo. A decir lo que piensas, a hacer lo que amas, a cuestionar lo que no te sirve. Y paso a paso, vas rompiendo la barrera. Hasta que un día, sin darte cuenta, ya no vives desde el molde. Vives desde ti. Capítulo 8. La trampa de la justicia. Desde pequeños se nos enseña a creer en la justicia como un valor absoluto. Nos repiten que lo correcto debe ser recompensado, que lo malo debe ser castigado, que si haces las cosas bien, las cosas buenas vendrán a ti. Y así vamos por la vida esperando que el mundo funcione según esa lógica. Pero tarde o temprano, todos nos damos cuenta de algo. La vida no siempre es justa. Y cuando eso ocurre, se activa una de las emociones más desgastantes, la indignación permanente. No soportas ver que alguien que se esfuerza no avanza. O que otro, que hace daño, prospera. Te cuesta aceptar que tú das lo mejor y no eres valorado, mientras otros que aportan menos reciben más. Y entonces te llenas de rabia, de frustración, de queja silenciosa o explícita. Porque sientes que el mundo te debe algo. Que lo justo no está ocurriendo. Y que tú tienes razón, pero el universo no coopera. Este capítulo desarma esa trampa, el ideal de justicia externa como condición para tu paz interior. Porque si tu bienestar emocional depende de que todo sea justo, entonces estás condenado al sufrimiento. Porque lo justo, en muchos casos, es solo una idea subjetiva. Lo que tú consideras justo, otro lo verá injusto. Lo que tú ves como equilibrio, para alguien más será desequilibrio. Y si esperas que todos se comporten según tu código de justicia, vas a vivir decepcionado. Lo más peligroso de esta trampa es que te mantiene enfocado en lo que hacen los demás. Comparas. Juzgas. Reaccionas. Te pasas la vida midiendo a los otros con una regla que solo tú sostienes. Y eso no solo es inútil. Es una fuente interminable de insatisfacción. Porque lo cierto es que no puedes controlar cómo actúan los demás. No puedes garantizar que el mundo sea justo contigo. Pero sí puedes decidir cómo actuar tú. Y eso es lo único que realmente importa. Este capítulo no propone resignación. Propone liberación. La liberación de una expectativa que solo te agota. La idea de que la vida debería ajustarse siempre a tus estándares de justicia. La idea de justicia suena noble, pero cuando se convierte en una exigencia mental, termina haciéndote daño. Porque el pensamiento "esto no es justo" genera resentimiento, te mantiene atrapado en la queja y te hace perder energía en algo que no puedes cambiar. Cada vez que te aferras a esa frase, te estás diciendo a ti mismo que la realidad está equivocada, y eso te vuelve impotente. La trampa es útil. Crees que tu enojo está justificado porque tienes razón, pero la razón no te da paz. Te mantiene atado al problema, esperando una reparación que tal vez nunca llegue. Y en ese estado de indignación constante, no puedes avanzar. No puedes crear, no puedes soltar, no puedes mirar hacia adelante. Estás anclado en lo que debería haber pasado, en lo que otro debería haber hecho, en lo que tú merecías recibir. Pero el mundo no funciona así. La vida no reparte recompensas ni castigos según un código moral universal. Y cuanto antes aceptes eso, más rápido recuperarás tu poder. Aceptar que la vida no siempre es justa no es una derrota. Es una señal de madurez emocional. Es comprender que, aunque no puedas controlar el comportamiento ajeno ni las circunstancias externas, sí puedes controlar tu actitud ante ellas. No estás obligado a indignarte por todo. Puedes ver una injusticia y actuar si está en tus manos, sin envenenarte. Puedes reconocer lo que no te gusta sin quedarte pegado emocionalmente. Puedes aprender a vivir en paz, incluso cuando el mundo no se ajusta a tus ideales. La libertad no está en que todo sea justo. La libertad está en dejar de depender de que lo sea para poder estar bien contigo.
Este cambio de mirada te permite soltar la necesidad de que las cosas sean como deberían y empezar a enfocarte en lo que puedes construir a partir de lo que realmente son. Te devuelve al presente. Te saca del resentimiento. Y te coloca en un lugar de acción consciente. Porque mientras estés esperando que la justicia externa acomode tu vida, seguirás postergando tu felicidad. Y tu bienestar no puede depender de un sistema que no controlas. Tiene que nacer desde dentro. Cuando entiendes que la vida no está obligada a ser justa según tus estándares, ocurre algo extraordinario, dejas de luchar contra la realidad. Y al hacerlo, recuperas una inmensa cantidad de energía que antes gastabas en quejas, comparaciones y resentimientos. Esa energía la puedes usar ahora para avanzar, para crear, para tomar decisiones que realmente sumen a tu camino. Porque vivir esperando justicia es vivir en pausa. Es decir, no voy a estar en paz hasta que esto cambie. O no puedo perdonar hasta que se haga justicia. O no puedo seguir hasta que se reconozca lo que hice. Y mientras piensas eso, tu vida se detiene. Pero ¿qué pasa si ese reconocimiento nunca llega? ¿Qué pasa si la reparación que esperas nunca ocurre? ¿Estás dispuesto a quedarte detenido por años, por décadas, esperando que algo externo valide tu dolor? ¿O vas a decidir, desde hoy, que tú puedes sanar sin necesitar permiso? Este capítulo te recuerda que tú no necesitas que el mundo sea justo para vivir en paz. Necesitas aceptar que la vida es imperfecta, que las personas fallan, que muchas veces lo que das no vuelve de la misma forma. Pero aún así puedes seguir eligiendo desde tu integridad, desde tu verdad, desde tu poder. Y ese es el gran salto. Dejas de exigir justicia como condición para actuar. Y empiezas a actuar porque es coherente contigo, porque es lo correcto para ti, aunque nadie lo reconozca. Ese tipo de paz no depende de circunstancias. Depende de una decisión interna, soltar la necesidad de que todo sea como debería. Y abrazar lo que es, con humildad, con fuerza, con conciencia. No estás aquí para controlar el mundo. Estás aquí para transformar lo que tú puedes tocar, tu actitud, tus acciones, tus pensamientos. Y cuando dejas de exigir justicia, encuentras algo más valioso. Libertad. La libertad de vivir sin resentimiento. La libertad de avanzar sin cargar con historias no resueltas. La libertad de soltar el pasado sin esperar que alguien más lo repare por ti. Porque al final, no necesitas que todo sea justo. Lo que necesitas es vivir en paz contigo mismo. Y eso, solo eso, depende de ti. Capítulo 9. Eliminando la preocupación inútil. La preocupación es una emoción natural. Nos alerta sobre posibles problemas y nos invita a prepararnos para enfrentar desafíos. Pero cuando la preocupación se vuelve constante, excesiva y sin fundamento, se convierte en un enemigo silencioso que desgasta tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Este capítulo explora cómo distinguir entre la preocupación útil y la preocupación inútil, y te guía para dejar atrás esa última, que no solo no ayuda, sino que te paraliza. La preocupación productiva es aquella que te impulsa a actuar. Por ejemplo, si tienes una presentación importante, preocuparte puede motivarte a prepararte bien, a practicar y a anticipar posibles dificultades. Esa preocupación tiene un propósito: ayudarte a estar listo. Pero la preocupación inútil es diferente. Es cuando te imaginas escenarios catastróficos sin evidencia, cuando anticipas lo peor sin bases reales, cuando tu mente da vueltas sin llegar a ninguna solución concreta. Es como un círculo vicioso que te mantiene atrapado en el miedo y la ansiedad. Este tipo de preocupación no solo no soluciona nada, sino que puede empeorar las cosas. Porque cuando estás consumido por ella, tu concentración disminuye, tu salud se resiente y tu capacidad para tomar decisiones claras se ve afectada. Además, la preocupación inútil es una forma de resistencia a la incertidumbre. Queremos controlar el futuro, evitar lo inesperado, y esa necesidad genera ansiedad constante. Pero la realidad es que no puedes controlar todo. Y aceptar esa verdad es el primer paso para liberarte. Muchas veces, la preocupación inútil se alimenta de pensamientos automáticos y negativos que se repiten sin descanso. Te preguntas si pasa esto, y si no puedo, y si fracaso, y esas dudas se convierten en una tormenta mental que no te deja avanzar.
Es importante reconocer que preocuparse no es lo mismo que ocuparse. Preocuparse es anticipar problemas sin acción concreta. Ocuparse es tomar pasos efectivos para resolver o prepararte. Este capítulo te invita a observar con honestidad cuando tu mente está atrapada en la preocupación inútil y a cuestionar esas ideas. ¿Realmente puedo controlar esto? ¿Estoy pensando en soluciones o solo en problemas? ¿Esto me ayuda o me paraliza? Además, la preocupación constante afecta tu salud emocional y física. Puede generar insomnio, fatiga, irritabilidad y hasta afectar tu sistema inmunológico. Por eso, aprender a detener ese ciclo es fundamental para tu bienestar integral. Una herramienta clave es aprender a vivir en el presente. Porque la mayoría de las preocupaciones se centran en un futuro incierto, que aún no existe. Vivir en el aquí y ahora te ayuda a reducir la ansiedad y a enfocarte en lo que puedes hacer en este momento. Liberar tu mente de la preocupación inútil no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere práctica, paciencia y voluntad consciente. Pero cada pequeño paso cuenta y te acerca a una vida más plena y serena. Una técnica fundamental es aprender a identificar cuando tus pensamientos son productivos y cuando son solo rumiaciones improductivas. Cuando notes que estás atrapado en un ciclo de preocupación sin acción, detente y redirige tu atención hacia algo concreto que puedas hacer en ese momento. Otra herramienta poderosa es el cultivo de la aceptación. Aceptar que no puedes controlar todo no significa rendirte, sino liberarte del peso que no te corresponde cargar. Aceptar la incertidumbre te abre la puerta a la tranquilidad, porque ya no peleas contra lo inevitable. Además, es vital que dediques tiempo a cuidar de tu bienestar físico y emocional. Practicar ejercicio, meditar, descansar bien, alimentarte saludablemente y rodearte de personas que te apoyen son pilares que te fortalecen frente al estrés y la ansiedad. Recuerda que la preocupación excesiva es un hábito mental. Y como cualquier hábito, puede ser reemplazado por otro más saludable. Cultiva el hábito de la acción consciente y el pensamiento positivo. Entrena tu mente para enfocarse en soluciones, en aprendizajes y en posibilidades. Finalmente, no dudes en buscar apoyo cuando lo necesites. Hablar con alguien de confianza, acudir a un profesional o participar en grupos de crecimiento puede hacer una gran diferencia en tu proceso. Este capítulo cierra con un mensaje claro. No permitas que la preocupación inútil te robe la vida que puedes tener hoy. Elige vivir con conciencia, con acción y con paz. Porque esa elección está siempre en tus manos. Capítulo 10. Declarando la independencia emocional. La independencia emocional no significa estar solo ni rechazar el amor o la compañía de otros. Significa, en cambio, tener un centro propio sólido, una fuente interna de paz y autoestima que no dependa del comportamiento, aprobación o presencia de nadie más. Este capítulo plantea una realidad clara. Muchas personas viven emocionalmente dependientes, esperando que otros las completen, las validen o las hagan sentir seguras. Y cuando eso no sucede, sufren, se frustran, se sienten vacías o perdidas. Pero la independencia emocional es el camino hacia la libertad verdadera. Es el espacio interno donde te reconoces valioso por ti mismo, no por lo que otros te dan o dejan de dar. Es donde encuentras la calma que no se rompe con una crítica, un rechazo o una ausencia. Cuando declaras tu independencia emocional, empiezas a soltar la necesidad de controlar a los demás para sentirte bien. Ya no necesitas manipular, exigir o forzar situaciones para proteger tu bienestar. Porque sabes que tu felicidad está en ti. Este capítulo te invita a construir esa autonomía emocional, para que tus relaciones sean encuentros de dos personas completas, no de dos medias naranjas buscando encajar. Porque solo desde la independencia emocional se puede amar libremente, sin cadenas ni expectativas destructivas. El camino hacia la independencia emocional no es sencillo ni rápido, pero es el más valioso que puedes recorrer. Muchas veces, se confunde con frialdad o desconexión, cuando en realidad es el proceso de sanar heridas internas para relacionarte desde un lugar sano y auténtico. Para lograrlo, primero debes identificar en qué áreas de tu vida dependes emocionalmente de otros. Puede ser en una relación de pareja, con la familia, amigos o incluso en el trabajo.
Reconocer que tu estabilidad emocional fluctúa según cómo te traten o respondan los demás es un paso fundamental. Luego, es necesario trabajar en fortalecer tu relación contigo mismo. Eso implica aprender a escucharte, a validar tus emociones, a darte cariño y comprensión cuando lo necesitas. Muchas veces, la persona que más te critica y exige no es otro, sino tú mismo. Romper con ese patrón de autocrítica destructiva es clave para construir una base sólida. También es importante aprender a poner límites claros y respetarlos. No se trata de ser rígido o distante, sino de cuidar tu espacio emocional y no permitir que otros lo invadan o manipulen. Establecer límites te protege y te ayuda a mantener tu independencia. Cuando logras fortalecer esta autonomía, comienzas a experimentar una transformación profunda. Tus relaciones cambian porque ya no buscas controlar ni depender. Se vuelven encuentros genuinos, basados en el respeto mutuo y el amor libre de expectativas dañinas. Además, esta independencia te permite afrontar mejor las adversidades y conflictos. Ya no te sientes destruido ante una crítica o una separación, porque tu estabilidad no está en juego. Puedes tomar distancia emocional, procesar lo que sientes y actuar con claridad y calma. Por último, declarar tu independencia emocional es un acto de amor propio y de respeto hacia los demás. Porque cuando te amas y te respetas, das espacio para que otros también lo hagan, y las relaciones fluyen con más armonía y autenticidad. Este proceso no elimina la necesidad humana de conexión, pero la equilibra con la libertad personal. Así puedes disfrutar de vínculos enriquecedores sin perder tu esencia ni tu bienestar. La verdadera independencia emocional es un regalo que te haces a ti mismo, pero también es un acto de respeto hacia quienes te rodean. Cuando te haces cargo de tu mundo interno, ya no cargas con expectativas ni demandas imposibles hacia los demás. Comprendes que cada persona es responsable de su propia felicidad y que nadie puede llenar un vacío que tú no has llenado desde adentro. Este cambio profundo transforma no solo cómo te sientes contigo mismo, sino también la calidad de tus relaciones. Ya no buscas validación ni seguridad fuera, sino que la ofreces desde tu plenitud. Eso te permite amar sin miedo, sin dependencia, sin control. Declarar tu independencia emocional es también aprender a estar contigo, en silencio y compañía, sin sentirte solo ni incompleto. Es abrazar tu soledad como una oportunidad para crecer, reflexionar y conectar con tu esencia más auténtica. Además, esta independencia no significa estar aislado o distante emocionalmente. Significa ser consciente de tus límites, comunicarte con claridad y elegir relacionarte desde el amor y el respeto, no desde la necesidad o el miedo. Este capítulo cierra con un mensaje poderoso. No necesitas que otros te salven ni te completen. No necesitas que alguien más te haga feliz. Tú eres suficiente. Y cuando te reconoces así, el mundo se abre a nuevas posibilidades de amor, conexión y libertad. Así que hoy, haz esta declaración interna. Soy dueño de mis emociones. Soy responsable de mi bienestar. Y elijo vivir libre, pleno y auténtico. Ese es el primer paso hacia una vida más consciente, más feliz y más verdadera. Capítulo 11. Adiós al pasado. El pasado puede ser una prisión o una lección. Muchas personas viven atrapadas en recuerdos dolorosos, errores cometidos, heridas emocionales que no han cerrado. Y esa carga las limita, condiciona y define su presente. Este capítulo te invita a mirar el pasado desde otra perspectiva. No para olvidar lo que viviste, sino para aprender de ello y soltar lo que ya no te sirve. Porque aferrarte a viejas historias de dolor o culpa solo te mantiene en un ciclo de sufrimiento. Decir adiós al pasado no es negar tu historia, sino liberarte de ella. Es comprender que, aunque no puedas cambiar lo que pasó, sí puedes decidir cómo impacta en tu vida hoy. Puedes elegir dejar de ser una víctima y convertirte en un creador. Muchas veces, aferrarse al pasado es una forma de justificar el estancamiento. Es decir, no puedo avanzar porque esto me hizo daño. Pero esa justificación, aunque comprensible, es una prisión invisible. Este capítulo te invita a romper esas cadenas, a perdonar, a soltar resentimientos y culpas. A entender que el pasado ya fue, y que tu presente tiene el poder de transformar tu futuro.
El pasado puede pesar más de lo que imaginas, no solo en tus recuerdos, sino en las emociones que sigues cargando. Esas heridas no cicatrizadas pueden manifestarse como miedo, resentimiento, culpa o inseguridad, limitando tu capacidad de actuar con libertad. Pero soltar el pasado no significa olvidar ni minimizar lo vivido. Significa tomar conciencia de que esas experiencias ya no definen quién eres ahora. Que tienes la posibilidad de transformar tu narrativa interna, cambiar el significado que le das a esos eventos. Perdonar es una herramienta poderosa en este proceso. No se trata de justificar lo que te hicieron o aceptarlo sin cuestionarlo, sino de liberarte del peso emocional que te ata. El perdón es un regalo que te haces a ti mismo para sanar y avanzar. También es fundamental dejar de revivir constantemente las historias dolorosas. Cuando te encuentras atrapado en pensamientos recurrentes sobre el pasado, estás reforzando su poder sobre ti. Practicar la atención plena y redirigir tu mente hacia el presente puede ayudarte a romper ese ciclo. Este capítulo te invita a hacer un compromiso contigo mismo. Dejar de vivir a través del pasado y comenzar a crear desde el presente. Reconocer que el futuro depende de lo que hagas hoy, no de lo que te ocurrió ayer. El pasado puede convertirse en una sombra pesada que afecta tu presente de maneras que a veces ni siquiera percibes con claridad. Esas experiencias, especialmente las dolorosas o traumáticas, dejan huellas profundas en tus emociones, pensamientos y comportamientos. Pueden manifestarse como miedos que te paralizan, resentimientos que te consumen, culpas que te castigan o inseguridades que te limitan. Pero para liberarte, primero necesitas reconocer cómo el pasado sigue influyendo en tu vida actual. A veces, sin darte cuenta, repites patrones aprendidos o reacciones automáticas que nacen de esas heridas antiguas. Esto puede hacer que vivas en una especie de piloto automático, reaccionando a la vida desde el dolor no sanado, en lugar de responder con conciencia. Soltar el pasado no significa borrar la memoria o negar lo que sucedió. Es, en cambio, un acto de valentía y sabiduría que implica mirar esos recuerdos con nuevos ojos. Con ojos de adulto, capaz de comprender, de perdonar y de transformar. Es permitirte dar un nuevo significado a esas historias que antes te atrapaban. El perdón juega un papel central en esta transformación. No se trata de justificar a quienes te hicieron daño, ni de minimizar la gravedad de lo vivido. El perdón es un acto de liberación personal, un regalo que te haces para dejar de cargar con el peso emocional que solo te lastima a ti. Perdonar es soltar el resentimiento que te mantiene atado, es abrir un espacio para la paz interior. Además, es fundamental dejar de revivir mentalmente las experiencias dolorosas. Cuando te encuentras atrapado en pensamientos recurrentes que reviven el pasado, solo refuerza su control sobre ti. Estas rumiaciones alimentan emociones negativas y limitan tu capacidad para disfrutar el presente y construir el futuro. Practicar la atención plena, la meditación o simplemente entrenar tu mente para redirigir la atención al aquí y ahora puede ayudarte a romper este ciclo. Aprender a observar tus pensamientos sin juzgarlos ni engancharte en ellos es clave para recuperar tu libertad mental y emocional. Finalmente, este capítulo te invita a comprometerte contigo mismo a vivir en el presente, construyendo día a día la vida que deseas, en lugar de seguir anclado en lo que fue. Reconocer que tu futuro depende de tus acciones y decisiones hoy, no de tu historia pasada, es el primer paso para una transformación real y profunda. El pasado puede funcionar como un peso invisible que afecta cada aspecto de tu vida, incluso cuando crees que lo has dejado atrás. Las experiencias que has vivido, especialmente aquellas que fueron dolorosas o traumáticas, dejan una marca emocional profunda que puede influir en cómo ves el mundo, cómo te relacionas contigo mismo y con los demás, y cómo enfrentas los desafíos presentes. A menudo, sin darnos cuenta, repetimos patrones aprendidos en nuestra historia personal. Estas conductas automáticas nacen de heridas no sanadas y miedos antiguos, y nos mantienen atrapados en ciclos que limitan nuestro crecimiento y bienestar. Por ejemplo, puedes reaccionar con desconfianza ante ciertas personas, evitar situaciones que te recuerdan momentos dolorosos, o sabotear tus propias oportunidades por temor a fracasar. Estas reacciones son formas en las que el pasado sigue controlando tu presente. Para liberarte de esa influencia, es fundamental primero tomar conciencia plena de cómo el pasado te afecta.
Reflexionar con honestidad sobre qué emociones, pensamientos o comportamientos están conectados con experiencias antiguas. Este paso no siempre es cómodo, porque implica mirar heridas profundas y reconocer vulnerabilidades. Pero es esencial para comenzar el proceso de sanación. Soltar el pasado no significa olvidar lo que pasó ni negar la realidad de esas experiencias. Al contrario, implica un compromiso valiente y consciente de transformar la relación que tienes con tu historia. Se trata de mirar esas memorias con compasión, desde la perspectiva de quien hoy eres, alguien con más recursos, más madurez y más capacidad para entender y perdonar. El perdón es una herramienta fundamental en este proceso. No es un acto dirigido hacia quienes te hicieron daño para justificar sus acciones. Es un regalo que te haces a ti mismo para liberarte del rencor y el resentimiento que solo perpetúan tu sufrimiento. Perdonar significa soltar el control que esas heridas ejercen sobre ti y abrir espacio para la paz interior. Asimismo, es clave dejar de revivir constantemente las experiencias dolorosas a través de pensamientos repetitivos. La mente, cuando queda atrapada en estos ciclos, refuerza la carga emocional y limita tu capacidad para estar presente y construir un futuro diferente. Por eso, aprender técnicas de atención plena, meditación, o simplemente practicar el arte de observar tus pensamientos sin engancharte en ellos, puede ayudarte a romper ese círculo vicioso. Otra parte importante de este proceso es reconocer que tu identidad no está definida por tu pasado. Aunque las experiencias que viviste te moldearon, no determinan quién eres ni quién puedes llegar a ser. Cada día es una oportunidad para escribir una nueva historia, basada en decisiones conscientes y en el deseo de crecer. Este capítulo te invita a comprometerte contigo mismo a dejar de vivir en función del pasado y comenzar a hacerlo en función del presente y del futuro que deseas construir. Reconocer que el poder para cambiar está en tus manos y que tu vida puede ser distinta si eliges sanar, soltar y avanzar. Finalmente, el proceso de despedirte del pasado es también un acto de amor propio. Porque mereces vivir libre, sin cadenas emocionales que te limiten. Mereces sentir paz, alegría y plenitud en cada paso que das. Y aunque el camino no siempre será fácil, la recompensa es invaluable, una vida auténtica, plena y en armonía contigo mismo. Soltar el pasado no es un acto de olvido, sino de liberación consciente. Es decidir dejar de cargar con aquello que ya cumplió su ciclo y que solo te limita en el presente. Es elegir mirar hacia adelante, con esperanza y confianza, en lugar de quedarte atrapado en el ayer. Este proceso requiere valentía. Porque muchas veces, aferrarse al pasado es una forma de evitar el cambio, de mantenerse en una zona conocida aunque sea dolorosa. De mantener una identidad fija, aunque sea limitada. Pero la vida, por naturaleza, es movimiento y transformación. Para realmente despedirte del pasado, necesitas comprometerte con tu crecimiento personal. Esto implica perdonar no solo a los demás, sino también a ti mismo. Reconocer que cometiste errores, que sufriste injusticias, pero que esas experiencias no te definen ni te condenan. Además, necesitas practicar la compasión contigo mismo cuando te descubras reviviendo viejas historias o patrones. No te juzgues por ello. Reconoce que sanar es un proceso, no un evento. Y cada vez que eliges soltar un resentimiento o una vieja creencia limitante, das un paso gigantesco hacia tu libertad. Este capítulo también te invita a construir nuevas historias. A crear narrativas internas que te empoderen y te inspiren. A elegir pensamientos y emociones que te ayuden a avanzar, en lugar de mantenerte estancado. Finalmente, despedirte del pasado es abrirte a la posibilidad de vivir plenamente en el presente. De disfrutar cada momento sin las cargas que te han pesado por tanto tiempo. De construir un futuro en el que tú seas el protagonista consciente y responsable. Recuerda que tu vida es un regalo. Y cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo, más fuerte, más sabio y más libre. Capítulo 12. La proclividad a postergar. Postergar, o procrastinar, es una conducta común que muchas personas experimentan, pero pocas comprenden realmente sus raíces y consecuencias. No se trata solo de mala organización o falta de voluntad, sino de un mecanismo complejo que busca evitar el miedo, la incomodidad o la ansiedad frente a ciertas tareas o decisiones.
Este capítulo nos invita a explorar por qué tendemos a postergar. A menudo, la postergación nace del temor al fracaso, al rechazo o a no ser suficientemente buenos. Es una forma de protegernos de la ansiedad que genera la posibilidad de equivocarnos o de enfrentar retos que parecen demasiado grandes. También puede surgir cuando nos sentimos abrumados por la cantidad de tareas o responsabilidades, y no sabemos por dónde empezar. Esa sensación de saturación puede paralizarnos, llevándonos a posponer lo que deberíamos hacer. Además, el perfeccionismo puede ser un enemigo silencioso que alimenta la procrastinación. Esperamos el momento perfecto, las condiciones ideales, y mientras tanto, no avanzamos. Sin embargo, postergar tiene un alto costo. Nos roba tiempo, energía y oportunidades. Genera culpa, estrés y una sensación constante de insatisfacción. Este capítulo te invita a mirar con honestidad tu relación con la postergación. A identificar cuándo y por qué evades lo que sabes que deberías hacer. Y a comprender que el primer paso para cambiar es decidir actuar ahora, sin más demoras. Postergar no es simplemente un acto de desidia o falta de disciplina. Muchas veces, está arraigada en emociones más profundas y complejas que debemos entender para poder superarlas. Por ejemplo, el miedo al fracaso puede paralizarte hasta el punto de no tomar acción. Prefieres posponer la tarea antes que enfrentarte a la posibilidad de no hacerlo bien o ser juzgado. También puede estar vinculado al miedo al éxito, la incertidumbre sobre cómo cambiará tu vida si alcanzas tus metas, o el temor a perder tu zona de confort actual. Otro factor común es la baja autoestima. Cuando no confías en tus capacidades, dudas constantemente de ti mismo y postergas para evitar enfrentarte a tus inseguridades. Además, la procrastinación puede estar relacionada con la falta de motivación o claridad sobre tus objetivos. Cuando no tienes una razón clara para actuar, es fácil caer en la tentación de aplazar las cosas. Por último, el entorno también juega un papel importante. Distracciones constantes, falta de organización, exceso de información o ambientes poco propicios pueden alimentar la postergación. Este capítulo te invita a hacer una introspección honesta para identificar qué factores están influyendo en tu hábito de postergar. Porque solo conociendo las raíces puedes comenzar a desarraigarlo. También es fundamental que empieces a cambiar tu relación con la acción. Cada pequeño paso cuenta. No necesitas hacer todo perfecto ni de golpe. Solo necesitas empezar, sin esperar a que las condiciones sean ideales. La proclividad a postergar va mucho más allá de un simple problema de organización o falta de voluntad. Es un fenómeno complejo que tiene raíces profundas en nuestra psicología y en la forma en que nos relacionamos con nuestras emociones, miedos y motivaciones. En primer lugar, la procrastinación suele estar ligada al miedo. El miedo al fracaso es uno de los más comunes. El temor a no cumplir con las expectativas propias o ajenas, a equivocarse o a no estar a la altura. Este miedo genera ansiedad, que paraliza y lleva a evitar enfrentar las tareas importantes. Prefieres postergar y posponer antes que enfrentarte a la posibilidad de fracasar o ser juzgado. Pero no solo el miedo al fracaso influye. También puede ser el miedo al éxito, que aunque parezca paradójico, es real. El éxito trae consigo cambios, responsabilidades nuevas y la necesidad de sostener ese nivel alcanzado. Para algunas personas, esa incertidumbre es tan intimidante que prefieren no avanzar para evitar salir de su zona de confort, aunque ésta no le satisfaga plenamente. Otra causa importante es la baja autoestima. Cuando no confías en tus capacidades o crees que no mereces el éxito, te saboteas inconscientemente. La procrastinación se convierte en una forma de evitar enfrentarte a tus propias dudas y críticas internas. Además, la falta de motivación clara y propósito definido puede ser un gran motor de la postergación. Si no tienes un objetivo que te apasione o una razón profunda para hacer algo, es fácil caer en la tentación de aplazar la acción. La tarea se vuelve pesada y sin sentido. También hay un aspecto relacionado con la percepción de las tareas mismas. Cuando una actividad parece demasiado grande, complicada o abrumadora, la mente busca protegerse evitando siquiera comenzarla. Esta sensación de saturación y falta de claridad puede paralizar y hacer que el círculo de la procrastinación se retroalimente. Por último,
el entorno y las distracciones juegan un papel fundamental. Vivimos en una era de constante estímulo y acceso a información, redes sociales, entretenimiento, que pueden fácilmente robar nuestra atención y concentración. Un ambiente desordenado o poco propicio también dificulta el enfoque y facilita la postergación. Superar la proclividad a postergar requiere un enfoque integral. Primero, es necesario desarrollar la autoconciencia para identificar cuáles de estas causas afectan tu comportamiento. Luego, trabajar en la gestión de las emociones que alimentan la procrastinación, como el miedo y la inseguridad. Es vital aprender a dividir las tareas grandes en pasos pequeños y manejables, para que la acción sea menos intimidante. Establecer metas claras, realistas y con plazos definidos ayuda a crear un sentido de compromiso y urgencia. Crear hábitos y rutinas también es clave para que la acción se vuelva automática y menos dependiente de la motivación momentánea. Además, es importante practicar la autocompasión, entendiendo que la postergación no es un fallo personal, sino un hábito que se puede transformar con paciencia y esfuerzo. Finalmente, es fundamental crear un entorno que favorezca la concentración y la productividad, minimizando distracciones y facilitando el enfoque. Con dedicación y constancia, puedes romper el ciclo de la procrastinación y recuperar el control de tu tiempo, energía y vida. Superar la proclividad a postergar es un desafío que requiere compromiso, autoconocimiento y disciplina. No se trata de eliminar completamente la tentación de posponer, sino de desarrollar la capacidad de reconocer esos momentos y elegir actuar a pesar de ellos. Una de las claves para vencer la procrastinación es aprender a gestionar la incomodidad que muchas veces subyace detrás de la postergación. Sentir miedo, ansiedad o frustración frente a una tarea difícil es natural, pero evitar esas emociones solo las fortalece. Aceptarlas y enfrentarlas con valentía, paso a paso, te permite avanzar y crecer. Otra estrategia efectiva es dividir las tareas grandes o complejas en pasos pequeños y concretos. Esto hace que la acción sea menos intimidante y aumenta la sensación de logro con cada avance. Además, establecer plazos claros y específicos crea un sentido de urgencia y compromiso que ayuda a mantener el foco. Crear rutinas diarias y hábitos también es fundamental. Cuando la acción se automatiza, la resistencia disminuye y la productividad aumenta. Esto requiere constancia, paciencia y una mentalidad flexible que se adapte a los obstáculos que puedan surgir. La autocompasión juega un papel importante en este proceso. En lugar de castigarte por haber postergado en el pasado, reconócete como un ser humano en proceso. Celebra cada pequeño logro y utiliza cada tropiezo como una oportunidad para aprender y mejorar. Finalmente, rodéate de personas que te apoyen y te impulsen a cumplir tus metas. Compartir tus objetivos con alguien de confianza puede incrementar tu motivación y responsabilidad. Recuerda que cada paso que das hoy es una semilla que plantas para el futuro que deseas. No permitas que la procrastinación robe tus sueños y tu bienestar. Capítulo 13. El absurdo de la ira. La ira es una emoción intensa y poderosa que todos experimentamos en algún momento. Surge cuando sentimos que algo nos ha sido negado, cuando percibimos una injusticia o cuando nos enfrentamos a frustraciones. Sin embargo, aunque la ira parece justificada, este capítulo revela que es, en muchas ocasiones, una reacción absurda que solo genera más conflicto y sufrimiento. La ira, en su raíz, suele nacer de expectativas no cumplidas. Esperamos que las cosas sean de cierta manera, y cuando no lo son, nos enfadamos. Pero ese enojo no cambia la realidad ni soluciona el problema. Más bien, nubla el juicio y desgasta la energía vital. Muchas personas defienden la ira como una forma de empoderamiento. Creen que al enojarse demuestran fuerza, que expresar su rabia les hace respetar, que perder el control es un derecho. Pero en realidad, la ira es una forma de perder el control sobre uno mismo. Este capítulo invita a reflexionar sobre cómo la ira afecta tus relaciones, tu salud y tu paz interior. También plantea que es posible aprender a gestionar esta emoción desde la conciencia, para no ser arrastrado por ella. Entender que la ira no es inevitable ni necesaria, sino una elección que puedes aprender a cambiar, es el primer paso hacia una vida más serena y equilibrada. La ira, aunque común y a veces comprensible, es una emoción que puede volverse una trampa constante si no aprendemos a gestionarla.
Cuando permites que la ira controle tus reacciones, te conviertes en un prisionero de impulsos que, en lugar de protegerte, te dañan y dañan a quienes te rodean. En el plano interpersonal, la ira puede romper puentes y crear conflictos duraderos. Es fácil herir con palabras o acciones cuando estás enfadado, y esas heridas pueden tardar mucho en sanar o incluso nunca hacerlo. Las relaciones, sean familiares, amistosas o laborales, sufren cuando la ira se vuelve habitual. En el aspecto físico, la ira sostenida genera un estrés crónico que afecta el sistema cardiovascular, el sistema inmunológico y la salud mental. Puede desencadenar ansiedad, depresión y otros trastornos que deterioran la calidad de vida. Pero más allá de los daños evidentes, la ira puede impedirte crecer y avanzar. Cuando te quedas atrapado en la rabia, te niegas a perdonar y a soltar. Mantienes vivas heridas que solo perpetúan el sufrimiento y bloquean nuevas oportunidades. Este capítulo invita a observar la ira desde una perspectiva más profunda. Preguntarte qué es lo que realmente estás defendiendo cuando te enfadas, qué miedo o dolor está detrás de esa emoción. Porque muchas veces, la ira es la máscara de otras emociones menos aceptadas, como la tristeza, la impotencia o el miedo. La transformación comienza con la conciencia. Reconocer que la ira es una señal, no un destino. Que tienes el poder de decidir cómo responder a esa señal. Puedes optar por respirar, pausar, reflexionar y actuar desde la calma en lugar de la explosión. Practicar la empatía también es fundamental. Intentar comprender las razones detrás de las acciones que te molestan puede reducir la ira y abrir espacio para el diálogo y la reconciliación. Además, cultivar técnicas de manejo del estrés y la regulación emocional, como la meditación, la respiración profunda o el ejercicio físico, te ayuda a mantener la serenidad ante situaciones conflictivas. Este capítulo te invita a construir una nueva relación con la ira, donde esa energía se canaliza de manera constructiva, transformándose en motivación para el cambio, la defensa de tus límites y la búsqueda de soluciones. La verdadera libertad emocional se encuentra en la capacidad de elegir cómo responder ante la ira. No se trata de reprimirla ni negarla, sino de reconocerla, entenderla y canalizarla de manera saludable. Esta elección consciente es la clave para no convertir la ira en una fuerza destructiva, sino en una energía que impulse tu crecimiento personal. Cuando logras pausar antes de reaccionar, cuando respiras profundo en medio de la tensión, empiezas a recuperar el control. Esa pausa, por breve que sea, abre espacio para la reflexión y la serenidad. Desde ahí, puedes actuar con firmeza y claridad, sin dañar a otros ni a ti mismo. Además, aprender a perdonar es fundamental para liberar la carga emocional que alimenta la ira. El perdón no es un acto para justificar a quienes te han hecho daño, sino un regalo para ti, para liberarte del resentimiento y el peso que te impide avanzar. Perdonar es soltar, es sanar, es abrir la puerta a la paz interior. Este capítulo también destaca la importancia de cultivar la empatía y la compasión, tanto hacia los demás como hacia ti mismo. Comprender que todos cometemos errores y que la mayoría actúa desde sus propias heridas ayuda a reducir la ira y a fomentar relaciones más sanas y constructivas. Finalmente, te invita a practicar el autocuidado y a desarrollar hábitos que promuevan la estabilidad emocional. El ejercicio regular, la meditación, una alimentación equilibrada y el descanso adecuado son pilares que fortalecen tu capacidad para manejar el estrés y la ira. Recuerda que el camino hacia una vida sin el absurdo de la ira es un proceso continuo. Cada momento en que eliges la calma sobre la reacción, estás construyendo un nuevo hábito, una nueva forma de ser. Y esa transformación es una victoria que te acerca a la libertad emocional y a una vida más plena. Capítulo 14. Las tonterías de la aprobación. Desde la infancia, aprendemos a buscar la aprobación de quienes nos rodean: padres, maestros, amigos, sociedad. Esa búsqueda se convierte en un hábito que moldea nuestra identidad y nuestras decisiones. Pero este capítulo revela que depender de la aprobación externa es una de las trampas más grandes para vivir auténticamente. Cuando tu bienestar emocional depende de ser aceptado, empiezas a vivir bajo reglas que no elegiste, moldeando tu comportamiento para encajar, para no desentonar. Dices sí cuando quieres decir no. Ocultas tus opiniones para no incomodar. Reprimes tus sentimientos para evitar el rechazo.
Esta necesidad te convierte en prisionero de expectativas ajenas y te aleja de tu verdadera esencia. Y aunque busques complacer, nunca podrás satisfacer a todos. Siempre habrá quien te juzgue o critique. Este capítulo te invita a cuestionar esas creencias y a darte permiso para vivir según tu verdad. Porque la verdadera libertad nace cuando dejas de vivir para agradar y comienzas a vivir para ser tú mismo. Capítulo 14. Las tonterías de la aprobación. Desde la infancia, aprendemos a buscar la aprobación de quienes nos rodean: padres, maestros, amigos, sociedad. Esa búsqueda se convierte en un hábito que moldea nuestra identidad y nuestras decisiones. Pero este capítulo revela que depender de la aprobación externa es una de las trampas más grandes para vivir auténticamente. Cuando tu bienestar emocional depende de ser aceptado, empiezas a vivir bajo reglas que no elegiste, moldeando tu comportamiento para encajar, para no desentonar. Dices sí cuando quieres decir no. Ocultas tus opiniones para no incomodar. Reprimes tus sentimientos para evitar el rechazo. Esta necesidad te convierte en prisionero de expectativas ajenas y te aleja de tu verdadera esencia. Y aunque busques complacer, nunca podrás satisfacer a todos. Siempre habrá quien te juzgue o critique. Este capítulo te invita a cuestionar esas creencias y a darte permiso para vivir según tu verdad. Porque la verdadera libertad nace cuando dejas de vivir para agradar y comienzas a vivir para ser tú mismo. La necesidad constante de aprobación no siempre es evidente. A veces se manifiesta en pequeñas decisiones diarias que parecen inofensivas. Cambiar tu forma de vestir para agradar a otros. Callar tu opinión en reuniones para evitar conflictos. Modificar tus sueños para que sean aceptables. Y así, paso a paso, te alejas cada vez más de tu autenticidad. Vivir condicionado por la aprobación externa genera ansiedad y estrés porque dependes de factores externos para sentirte bien contigo mismo. Cada crítica, cada mirada desaprobadora, puede afectar profundamente tu autoestima y tu estado de ánimo. Este capítulo también explica que esta necesidad puede ser una defensa contra el miedo a la soledad o al rechazo. Pero vivir para ser aceptado no solo es agotador, sino que también es una forma de autoengaño que te impide descubrir tu verdadero valor. Liberarte de esta dependencia es un acto de valentía y amor propio. Implica aprender a escucharte, a validar tus emociones y decisiones sin necesidad de la confirmación externa. Es construir una autoestima sólida que no fluctúe según opiniones ajenas. El proceso no es sencillo ni inmediato, pero cada paso que das hacia tu autenticidad fortalece tu libertad interior y te acerca a una vida plena y auténtica. La necesidad constante de aprobación puede pasar desapercibida en la vida cotidiana porque a menudo se manifiesta en pequeños gestos, decisiones o pensamientos que parecen inofensivos. Sin embargo, estos detalles son las piezas que conforman un patrón profundo de dependencia emocional que limita la libertad personal y la autenticidad. Por ejemplo, puedes notar que cambias tu forma de vestir, tus gustos o tus opiniones para encajar en un grupo o para evitar el juicio de los demás. Quizás evitas expresar tus verdaderos sentimientos o desacuerdos para mantener la armonía, aunque eso implique reprimir lo que realmente piensas o sientes. O quizá te encuentras constantemente revisando tus decisiones para asegurarte de que serán bien vistas o aceptadas por quienes te importan. Estas conductas, aunque parezcan simples, representan un sacrificio silencioso de tu esencia. Cada vez que priorizas la opinión ajena sobre tu verdad, te alejas un poco más de tu auténtico yo. Y esa desconexión genera vacío, insatisfacción y una sensación persistente de no ser suficiente. Además, vivir condicionado por la necesidad de aprobación genera un desgaste emocional constante. Te vuelves vulnerable a las críticas, los rechazos o incluso al silencio de quienes esperas que te validen. Esto puede provocar ansiedad, inseguridad y una baja autoestima que refuerzan aún más la dependencia. La raíz de esta necesidad suele estar ligada a miedos profundos: miedo a la soledad, al rechazo, a la desaprobación o al abandono. Estos miedos son normales, pero cuando dominan tu vida, te llevan a construir una identidad basada en la aprobación externa en lugar de en la autoaceptación. Liberarte de esta cadena invisible implica un proceso gradual y valiente. Primero, es fundamental desarrollar la autoconciencia para identificar en qué momentos y situaciones buscas la aprobación más allá de lo saludable.
Luego, es necesario cultivar el amor propio, aprendiendo a validar tus emociones, opiniones y decisiones sin depender del juicio externo. Parte de esta liberación incluye aprender a establecer límites claros y a comunicar tu verdad con respeto y firmeza, aunque eso implique que algunos no te acepten o se alejen. Porque vivir en autenticidad significa aceptar que no todos te querrán ni aprobarán, y que eso está bien. Además, rodearte de personas que respeten y valoren tu autenticidad es crucial para fortalecer tu autoestima y tu independencia emocional. Estas relaciones saludables te apoyan en tu camino hacia la libertad personal. Este capítulo te invita a comprometerte contigo mismo a dejar de vivir para agradar y comenzar a vivir para ser tú. Porque solo cuando te aceptas y apruebas incondicionalmente, podrás experimentar una verdadera libertad emocional y construir una vida plena y genuina. Y hasta aquí llegamos con esta reflexión sobre las tonterías de la aprobación. Recuerda que tu verdadero poder está en ser auténtico, en vivir sin depender del juicio de los demás, y en aceptarte tal como eres. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like para que más personas puedan descubrirlo. También te invito a suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos llenos de aprendizajes y crecimiento. Déjanos un comentario con tu opinión, experiencia o alguna pregunta. Me encantaría leerte y saber qué te pareció este tema. Y, por supuesto, comparte este vídeo con tus amigos y familiares para que juntos podamos seguir creciendo y liberándonos de estas cadenas que nos limitan. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.